Ecuador, 18 de febrero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de resoluciones que, tocan de todo, desde la emisión de nueva moneda y derechos para personas con discapacidad, hasta comisiones de salud, la regulación de clubes deportivos y cambios incluso en la jornada laboral del sector público. Sí, es que a primera vista aparecen temas totalmente inconexos, ¿no? Pero si los miras en conjunto, dibujan un panorama muy claro. Muestran esa tensión constante del Estado entre cuánto debe controlar para asegurar que todo funcione y cuánta autonomía le deja a la gente y a sus organizaciones. Hoy vamos a ver cómo se juega ese partido en el día a día. Perfecto. Empecemos por un tema social que es clave: los derechos para personas con discapacidad. Los documentos detallan beneficios muy concretos en el Cantón Nabón. Muy concretos. Hablamos de descuentos del 50%. Ojo, no solo en transporte público o espectáculos, también en servicios básicos como agua, luz y, esto es interesante, hasta telefonía móvil postpago. Lo del celular postpago me llama la atención. No es algo que se vea todos los días. Y hay un detalle que parece pequeño pero es importantísimo. Se prohíbe explícitamente cobrar un extra por llevar una silla de ruedas o un animal de asistencia. Exacto. Ahí está la clave. Porque muchas veces el supuesto beneficio de la tarifa se perdía con esos costos ocultos. Pero lo más fascinante no es solo el qué hacen, sino el por qué lo hacen. Esto no es que el gobierno local se levantó generoso. No. Entonces, Es el gobierno local cumpliendo. Está obligado a hacerlo. ¿obligado por quién? Por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la propia Ley Orgánica de Salud del país. O sea, no es un acto de caridad, es el Estado poniéndose al día con sus deberes en derechos humanos. Y lo aterrizan con datos, que eso es crucial. Dicen que en Nabón hay 725 personas con discapacidad registradas. Eso le pone cara y nombre a una ley que de otra forma sería muy abstracta. Entiendo. Y de un derecho reconocido pasamos a un reconocimiento de otro tipo. Se le da luz verde a una nueva organización religiosa con un nombre bastante largo. A ver, Ministerio Evangélico Pentecostés Jesucristo vino a dar vida eterna, Romanos 6:23. Parece mucho trámite para un grupo de fe. ¿Qué ganan ellos con este reconocimiento oficial? Ganan existencia legal, ganan lo que se llama personería jurídica. Sin eso, son solo un grupo de personas que se reúnen. Con eso, ya son una entidad. Ah, claro. Pueden abrir una cuenta de banco, alquilar un local, firmar contratos. Es el paso fundamental para poder operar de manera formal. Ok, es una cuestión práctica entonces. Pero, ¿qué pide el Estado a cambio de darles esa formalidad? A cambio les dice, bienvenidos al sistema, pero ahora tienen que seguir mis reglas. No es un cheque en blanco. El acuerdo les da 30 días para convocar una asamblea y elegir su directiva. Y más importante, le da al Ministerio de Gobierno el poder de quitarles el registro si no cumplen con sus fines o si violan la ley. Es una transacción muy clara. Te doy autonomía legal, pero te sometes a mi supervisión. La tensión de la que hablábamos al principio. Y esa misma tensión la veo en otro ajuste social, esta vez con el bono 1000 días. El cambio es súper técnico. Tiene que ver con las bases de datos que usan para elegir a los beneficiarios. A ver si lo entendí bien. Antes usaban 3 bases de datos y a partir de enero de 2026 eliminan una, la complementaria. Suena a que están simplificando, limpiando el sistema. Esa es la lectura, digamos, oficial, la de la eficiencia administrativa. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué existía esa base de datos complementaria? Generalmente esas listas se crean para poder incluir a la gente que, por 1000 razones, se cae del sistema principal. Gente que no tiene los papeles al día, que vive en zonas sin catastro, los más invisibles. O sea que al buscar un sistema más limpio y ordenado, se corre el riesgo de dejar afuera justamente a quienes más lo necesitan, porque su situación es, por definición, desordenada. Exactamente. Ahí tienes la disyuntiva clásica de la política social. ¿Quieres un sistema informáticamente perfecto, fácil de auditar? ¿O quieres uno más flexible, quizás más sucio, pero que llegue a más gente vulnerable? Al eliminar esa base de datos, están eligiendo lo primero.
La pregunta que se queda en el aire es ¿cuántas familias van a quedar fuera por esa decisión? Dejemos el tema social por un momento y vamos a algo que nos afecta el bolsillo a todos. Literalmente, el Banco Central autoriza acuñar nuevas monedas. Son como 12 millones de dólares en monedas de 5, 10 y 50 centavos para el 2025, que empiezan a circular en 2026. El famoso circulante, el sencillo, es algo vital en una economía dolarizada que no puede, imprimir sus propios billetes. Ecuador depende de la Reserva Federal de Estados Unidos para los billetes, pero las monedas, el vuelto del día a día, eso sí lo tiene que producir. Y veo un dato que me parece muy revelador en el desgoce. De los 12 millones de dólares, casi 9 millones son solo en monedas de 50 centavos. Eso nos dice algo de cómo usamos el dinero, ¿no? Nos dice muchísimo. Nos dice que el grueso de las transacciones diarias, el pasaje del bus, el almuerzo, el café, todo se mueve en ese rango de precios. Se necesitan muchísimas de esas monedas. Pero fabricarlas es más complejo de lo que parece. ¿Complejo? ¿En qué sentido? Suena que es solo mandar a hacer unas piezas de metal. Ojalá. Primero, tienes que estudiar la demanda para no quedarte corto ni tampoco inundar el mercado. Luego, la aleación del metal. Tiene que ser resistente para durar décadas, aguantar la humedad de la costa, el frío de la sierra, y después viene la logística, que es prácticamente un operativo de seguridad nacional. Hay que distribuir esas toneladas de metal a cada rincón del país. No es solo hacer la moneda, es que llegue a la mano de la señora de la tienda en el pueblo más alejado. Y así como el Estado controla algo tan físico como el dinero, también busca controlar algo más abstracto: el tiempo de sus funcionarios. Nos vamos ahora al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEVAL. Hay una reforma sobre la jornada laboral. Sí, establecen la jornada de 8 horas. De 8 a 4:30, con media hora para el almuerzo que no se cuenta. Hasta ahí, todo bastante estándar. Sí, pero aquí viene el detalle que para mí lo cambia todo. El registro de asistencia con reloj biométrico con la huella digital. Es obligatorio para todo el personal. Y lo subrayan, incluyendo al nivel jerárquico superior. Los directores y jefes también tienen que marcar. Y ese, que parece un detalle burocrático, es quizá el cambio más profundo de la resolución. Esto no es para controlar si el director se toma 35 minutos de almuerzo en vez de 30. Esto es un acto simbólico potentísimo. Un mensaje para la tropa, digamos. Es un mensaje para toda la cultura organizacional. En el sector público, a menudo se percibe que las reglas son para los de abajo y que la flexibilidad es un privilegio de los de arriba. Cuando obligas al director a poner la huella en el mismo aparato que el conserje, estás demoliendo esa jerarquía simbólica. Estás diciendo que la ley es horizontal, que aplica para todos. Es un pequeño cambio técnico con un impacto cultural que puede ser enorme. Claro, aunque siempre queda la duda de si esto genera el efecto contrario, ¿no? Que los directivos se enfoquen solo en cumplir el horario y no en los resultados. La cultura de calentar el asiento. Ese es el gran peligro, sin duda. Implementar el control sin cambiar la mentalidad hacia una gestión por resultados puede ser contraproducente. Es una herramienta, y como toda herramienta, su utilidad depende de cómo se use. Y del control del tiempo pasamos al control de un área súper sensible, la compra de medicamentos. Se crea la Comisión Técnica Nacional de Farmacoterapia para la adquisición centralizada de medicamentos. Siempre se escuchan historias de sobreprecios, de que falta un medicamento en un hospital pero sobra en otro. ¿Esta comisión es la solución mágica? Es, por lo menos, el intento más serio de solucionarlo. La idea es que, en lugar de que cada hospital compre por su lado, lo que genera un caos de precios y de inventarios, un único comité técnico decida qué se compra, cuánto se compra y a quién se le compra para todo el sistema público. La lógica es comprar en volumen para bajar precios y distribuir según las necesidades reales de cada zona. Suena muy racional. ¿Dónde podría estar la trampa? La trampa es que, al centralizar, creas un poder inmenso en muy pocas manos y también creas un único punto de fallo. Si esta comisión se equivoca, se retrasa o, peor, es corrupta, el desabastecimiento ya no sería en un hospital, sería a nivel nacional. Toda la presión de las farmacéuticas, que antes se repartía entre cientos de hospitales, ahora se va a concentrar sobre los miembros de este comité. Es una apuesta de alto riesgo,
Buscas la máxima eficiencia, pero a cambio creas la máxima vulnerabilidad. Entendido. Ahora, entramos a un sector que mueve pasiones y, por lo que vemos, también mucho dinero y regulación. El deporte. El ministerio se mete hasta el fondo en la vida de las organizaciones. Por ejemplo, aprueban el estatuto de un club deportivo en la Concordia y definen hasta el quórum de sus asambleas. ¿No es un exceso de microgestión? Es que ahí está el corazón del debate sobre el rol del Estado. La perspectiva del gobierno es, si te voy a dar fondos públicos o te voy a avalar para que los consigas, necesito asegurarme de que tienes un mínimo de orden democrático interno. No puedo financiar el feudo personal de nadie. Por eso te exigen quórum, mayorías, periodos fijos para las directivas. Entiendo el argumento del control, pero para un club pequeño, esto debe sentirse como una camisa de fuerza burocrática. Totalmente. Para la gente del club, que a lo mejor solo quiere entrenar chicos en el fútbol, le puede parecer una intromisión que les quita agilidad. Es, de nuevo, el control estatal para asegurar la transparencia chocando de frente con la autonomía de la sociedad civil. Y hablando de dinero, hay una resolución que modifica el presupuesto de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe. Le asignan casi $600,000. Pero lo que me deja perpleja es el desglose. El 94% de ese monto, más de $500,000, va a un solo rubro llamado operación deportiva. ¿Y eso qué significa? Significa lo que el director de turno quiera que signifique. Y ese es el problema y, para algunos, la ventaja. Es el cajón desastre perfecto. Te da una flexibilidad enorme para cubrir imprevistos. Un viaje a una competencia, la reparación de una cancha o un bono para un atleta. Pero desde el punto de vista de la transparencia, es un agujero negro. ¿Y no hay forma de controlar eso? El control viene después. La resolución les obliga a registrar cada gasto en el sistema financiero del Estado y a presentar informes semestrales. El problema es que el control es a posteriori. En la planificación, es prácticamente un cheque en blanco conceptual. La auditoría después tendrá que reconstruir el rompecabezas de qué fue realmente esa operación deportiva. O sea que el Estado controla el dinero del deporte, el tiempo de los funcionarios, y hasta la hora en que nos podemos tomar un café o una cerveza. Hay una normativa urbana que fija horarios de funcionamiento. La famosa zonificación del tiempo. Es una herramienta de ordenamiento tan importante como la que te dice dónde puedes construir un edificio. Y es bastante específica. Cafeterías y restaurantes hasta las 2 de la madrugada. Bares y discotecas también hasta las 2. Pero lo curioso es la excepción. Los establecimientos móviles, o sea, los food trucks, y los servicios de catering pueden funcionar 24 horas. Y esa excepción nos muestra cómo piensa el regulador. Busca un equilibrio. Que el derecho de uno a tener un negocio no anule el derecho de su vecino a dormir. Por eso limita los locales fijos. Pero al mismo tiempo reconoce que hay una economía nocturna, gente que trabaja de noche y necesita comer. Y le da esa flexibilidad a los negocios móviles que en teoría generan menos molestias. Es un intento de tener lo mejor de los dos mundos. Y no solo regulan el tiempo en la ciudad, sino el uso del espacio en el campo. Cierto. Dividen el suelo rural en de protección y de producción. Que básicamente es trazar una línea en el mapa y decir, de este lado, la prioridad es conservar el agua, los bosques, la biodiversidad. Y de este otro lado, la prioridad es la agricultura y la ganadería. Es la decisión más fundamental para el futuro de un territorio, porque define qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso impacta todo, desde la economía local hasta el cambio climático. Entonces, si juntamos todas las piezas de hoy, lo que tenemos es una radiografía de la maquinaria estatal funcionando. Desde algo tan básico como fabricar una moneda, hasta definir el futuro del suelo rural, pasando por la vida interna de un club de barrio. Exacto. Y todo el tiempo en cada una de estas decisiones está la misma pregunta de fondo, el mismo tira y afloja. ¿Dónde termina la regulación necesaria para el orden, la eficiencia y la justicia? ¿Y dónde empieza una microgestión que termina ahogando la iniciativa, la autonomía y la agilidad de la gente? La respuesta a esa pregunta no está escrita en ninguna ley. Se decide cada día, con resoluciones como estas.